Bueno, bienvenidos a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un texto que, la verdad, muchos creemos conocer, el Evangelio de Juan, pero que está, lleno de claves ocultas, de dobles sentidos. La fuente que manejamos es un comentario teológico que revela unas cuantas sorpresas. Y la primera es sobre el propio autor, Juan. Porque siempre lo imaginamos como el discípulo amado, ¿no? Alguien muy sereno, casi místico. Pero ¿sabías que a él y a su hermano Santiago los llamaban los hijos del trueno? Totalmente. Y ese apodo, según el material, no era gratuito. No, 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 para nada. Parece que era por su carácter, digamos, un poco explosivo. Un poco sí. Hay un pasaje que es increíble. Cuando unos samaritanos no les dan alojamiento, y ellos, ni cortos ni perezosos, se giran y le preguntan a Jesús si deben pedir que caiga fuego del cielo y los consuma. Fuego del cielo, ahí es nada. Fuego del cielo. Vaya, esa imagen no encaja nada con la del discípulo tranquilo que apoya la cabeza en el pecho de Jesús. Te cambia la perspectiva por completo. Claro. Y yo creo que esa misma intensidad, esa naturaleza de hijo del trueno, es la que luego canaliza en la profundidad de su evangelio. No es un texto tibio, ¿eh? Va directo al núcleo. Sí, se nota desde el principio. Arranca con uno de los prólogos más potentes que existen, presentando a Jesús no como un maestro, no como un profeta, sino como el Verbo. Y esto, es clave entenderlo bien. A ver. El Verbo no es una especie de fuerza cósmica o una energía impersonal, es una persona. O sea, no es la fuerza de Star Wars, para que nos entendamos. Exactamente. La frase que lo define todo es «y el Verbo estaba con Dios». Y la expresión griega que usa, prostonceón, es riquísima. No significa simplemente que estaba al lado de Dios. No. Non sugiere una relación dinámica, cara a cara, de intimidad absoluta, con un propósito compartido, pero a la vez distingue a dos personas. Y el prólogo termina con una idea que es una joya. Cuenta, cuenta. Dice que a Dios nadie le ha visto jamás, pero que el Hijo le ha dado a conocer. Y aquí el autor usa una palabra griega muy específica, exegesato. Que nos suena a exégesis, a un análisis, ¿no? Exacto. Y eso es lo que está diciendo, que Jesús no es solo un mensajero de Dios, es la exégesis viviente de Dios. Es como si Dios fuera un concepto inmenso, abstracto, y Jesús fuera la traducción perfecta a un lenguaje que podemos entender. Me encanta esa idea. Jesús como la explicación andante de Dios es una imagen potentísima, y supongo que su primer acto público, las bodas de Caná, es como el primer capítulo de esa explicación, ¿verdad? Precisamente. Y fíjate, la escena es súper terrenal. Una boda en un pueblo de Galilea. En esa cultura, una boda no era cosa de una tarde, ¿eh? Podía durar hasta una semana. Era el evento social del año. Claro. Que se acabara el vino no era un pequeño contratiempo. Era una catástrofe social, una humillación pública para los novios. Y ahí, en medio de esa crisis, su madre se acerca y le dice, «No tienen vino». La respuesta de Jesús siempre me ha parecido un poco cortante, casi borde. Sí, «Mujer, ¿qué tengo yo contigo? Aún no ha llegado mi hora». sí. A oídos modernos suena duro, pero hay que entender el contexto. Primero, la palabra mujer, ginai en griego, no era para nada descortés. Ah, ¿no? No, era un título de respeto, algo así como señora o mi señora. Las fuentes señalan que incluso el emperador Augusto se dirigió así a Cleopatra. O sea, no hay falta de respeto. Lo que sí hay es una declaración de principios. Sutilmente, mi agenda no la marcan las crisis humanas ni las peticiones familiares, sino una agenda celestial, mi hora. Vale, entiendo el matiz. Pero entonces, ¿por qué actúa? Si dice que no es su hora, pero al final convierte el agua en vino. Porque aprovecha la situación para empezar esa explicación de la que hablábamos. Y aquí Juan introduce otro concepto clave de su evangelio. Él nunca llama a los milagros de Jesús dunamis, Espera, eso es clave. Dunamis es la palabra griega para... poder. Exacto. Acto de poder. Pues Juan la evita deliberadamente. Nunca la usa. O sea que el autor conscientemente no usa la palabra que todo el mundo asociaría con un milagro, que es poder, y en su lugar elige otra. ¿Cuál? Elige la palabra semeón, que significa signo. Un signo. Y un signo, por definición, es algo que apunta más allá de sí mismo. Una señal de tráfico no es la curva.
te avisa de la curva. Pues esto es igual. El milagro no es el evento principal, es una flecha de neón apuntando a algo mucho más grande. Vale, es como si nos estuviera gritando, no os quedéis con el truco de magia, mirad a lo que apunta. Entonces, ¿a qué apunta este primer signo? Pues apunta todo el propósito de su venida. Fíjate en los detalles. Había 6 tinajas de piedra, el texto especifica que eran las que se usaban para las purificaciones de los judíos. Vale, los ritos de purificación. Exacto. Esas tinajas llenas de agua representan el antiguo sistema religioso, la antigua alianza, basada en ritos. Y Jesús no rellena las jarras de vino que se han vaciado, no. Toma el agua de la purificación, el símbolo de lo antiguo, y la transforma en vino. Y no un poco de vino, las fuentes dicen que eran tinajas enormes. Unos 600 litros. 600 litros. Una barbaridad. Una cantidad desbordante, y no un vino cualquiera, sino el mejor. El vino en la Biblia es símbolo de alegría, de la nueva era mesiánica, así que el signo es este. Jesús está diciendo, vengo a reemplazar el sistema antiguo de purificación por algo nuevo, lleno de alegría, de vida y en una abundancia que no podéis ni imaginar. Es una declaración de intenciones en toda regla. Totalmente. Por eso el maestresala, el sumiller de la boda, le dice al novio, sin saber nada, «Has guardado el vino bueno hasta ahora». Teológicamente, el mensaje es claro. Con Jesús, lo mejor siempre está por llegar. Entiendo la interpretación simbólica, es muy potente. Pero, siendo prácticos, ¿no podría ser también que el autor simplemente está contando un milagro asombroso para demostrar el poder de Jesús? ¿O estamos seguros de que cada detalle, como las 6 tinajas, está puesto ahí con una segunda intención? Es una pregunta excelente, y creo que la respuesta está en lo que el propio Evangelio cuenta justo después. Porque si el objetivo fuera solo demostrar poder, la gente que vio los milagros debería haber tenido una fe sólida, ¿no? Claro. Pero aquí me surge una duda que el texto mismo plantea. Si este milagro en Caná fue tan potente, ¿por qué justo después, cuando hace más milagros en Jerusalén, el texto nos dice que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero, y aquí viene lo fuerte, Jesús no se fiaba de ellos? Exacto. Eso es lo que a mí no me encaja. ¿Qué clase de fe es esa de la que el propio Jesús desconfía? Pues justo para responder a esa pregunta, Juan introduce un personaje fascinante, Nicodemo. Que no es un cualquiera. Para nada. Es un fariseo, un jefe de los judíos, un experto en la ley. Y viene a ver a Jesús de noche, en secreto, y su primera frase lo delata por completo. ¿Qué le dice? Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea que viene por lo mismo que la multitud, impresionado por los signos. Exactamente. Su fe, como la de la multitud, es lo que el comentario que analizamos llama una fe espuria. Es una fe basada en lo prodigioso, en lo espectacular. Es admiración, pero no es entrega. Y por eso Jesús no entra en su juego. No le dice gracias por el cumplido. Va directo al corazón del asunto y le suelta una bomba. Le corta en seco. Totalmente. Le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahí es donde Nicodemo, el gran teólogo, se pierde por completo. Se lo toma al pie de la letra. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el vientre de su madre? Claro, el pobre se queda a cuadros. Es la prueba de que no ha entendido nada. Jesús habla en un plano espiritual y Nicodemo responde en un plano físico, literal. Y aquí Juan vuelve a ser de las suyas con el lenguaje, ¿no? Aquí vuelve a usar su genio. La palabra griega que Jesús usa para de nuevo es anocén, y es deliberadamente ambigua porque tiene un doble significado. Ah, un doble sentido. Eso es. Significa de nuevo, pero su significado principal es de arriba. Ah, qué bueno. O sea que Nicodemo oye nacer otra vez y Jesús en realidad está diciendo nacer desde arriba. Exacto. El cambio que se necesita no es una simple reforma moral, un borrón y cuenta nueva. Es un nacimiento radicalmente distinto cuyo origen no es humano, es divino. Viene de arriba. Y la conversación se vuelve todavía más densa. Sí, porque Jesús añade que hay que nacer de agua y del Espíritu. ¿Qué significa eso exactamente? Suena a dos cosas distintas. ¿Por qué las pone juntas? Es una referencia que Nicodemo debería haber pillado al momento. ¿Debería haberla pillado? Y esa es la clave. La fuente que analizamos lo explica muy bien. Jesús está conectando con conceptos que un maestro de Israel conocía perfectamente.
El agua remite al bautismo de arrepentimiento de Juan el Bautista. Vale, Simboliza la limpieza, el arrepentimiento, el paso inicial de reconocer tu necesidad. vale, esa es la parte humana, por así decirlo. El arrepentimiento. Sí, pero eso no es suficiente. Por eso añade y del espíritu. El espíritu se refiere a la transformación interior, a la regeneración que solo Dios puede hacer. Es la parte divina. La parte que viene de arriba. Exacto. De hecho, Jesús está citando indirectamente una profecía de Ezequiel 36, donde Dios promete: esparciré sobre vosotros agua limpia, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Claro, ahí están las dos cosas juntas, agua y espíritu. Nicodemo debería haber conectado los puntos. Debería. Agua para la purificación externa, espíritu para la regeneración interna. Y para que lo entienda, Jesús usa una analogía preciosa, la del viento. Que es otro juego de palabras, ¿no? Otro más, porque en griego, pneuma significa tanto viento como espíritu. Le dice: el viento sopla de donde quiere, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Ah, o sea que es algo que no puedes controlar, ni fabricar, ni entender del todo con la lógica. Simplemente ves sus efectos. Me parece una imagen muy clara. Exacto. No es un proceso humano, es una obra divina, misteriosa, soberana, pero cuyos resultados son evidentes. Pero Nicodemo sigue totalmente perplejo. Su última pregunta es de rendición. ¿Cómo puede hacerse esto? Y la respuesta de Jesús es, si cabe, aún más enigmática. Parece que le responde con otro acertijo. Le saca una historia del Antiguo Testamento que para nosotros parece venir de la nada. Es un poco chocante, sí. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. A mí esto me suena rarísimo. ¿Una serpiente de bronce? ¿Qué tiene que ver con nacer de nuevo? Para nosotros es extraño, pero para Nicodemo era una historia archiconocida. Está en el libro de Números. El pueblo de Israel está en el desierto, quejándose, y Dios envía una plaga de serpientes venenosas. Que los muerden y empiezan a morir. Exacto. El pueblo se arrepiente, pide ayuda, y el remedio de Dios es de lo más curioso. Le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce, la ponga en un poste, y que todo el que haya sido mordido y la mire, vivirá. Vale, conozco la historia. Pero sigo sin ver la conexión directa. La conexión está en una palabra: levantado. Jesús dice: así como Moisés levantó la serpiente, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y en el Evangelio de Juan, el verbo levantar tiene un doble sentido brutal. A ver, Significa ser levantado físicamente en la cruz, ser crucificado, pero también significa ser levantado a la gloria, ser exaltado. ostras, claro. Es la crucifixión y la resurrección en una sola palabra. Justo. Lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es esto: has venido a mí fascinado por mis señales, pero la salvación, el nuevo nacimiento, no viene de entender mis milagros. Viene de un acto de fe mucho más simple y profundo: mirar al que fue levantado en la cruz. Como los israelitas miraban a la serpiente. Exacto. Ellos no tenían que hacer nada más que mirar con fe al remedio que Dios les dio. La única condición para la vida eterna es reconocer el veneno del pecado y mirar con fe al remedio que Dios ha provisto: su Hijo crucificado. Vale, si juntamos todas las piezas, el puzzle que nos presenta Juan es fascinante. Empieza diciéndonos que Jesús es la explicación de Dios. Luego, su primer milagro es una señal que dice, lo viejo se acaba, empieza algo mejor. Y cuando la gente se queda solo con las señales, como Nicodemo, Jesús les dice que eso no vale, que esa fe es superficial, Que no es suficiente. que la clave es un nuevo nacimiento que viene de arriba, del Espíritu, y que ese nacimiento se activa, no entendiendo milagros, sino mirando con fe al crucificado. Todo encaja. Exactamente. El análisis del texto revela una narrativa construida con un cuidado extraordinario. Cada conversación, cada acción, cada juego de palabras, cada símbolo, todo está diseñado para llevar al lector de una comprensión superficial de Jesús a una profunda. No es una biografía, es teología narrativa. No se trata solo de lo que Jesús hizo, sino de lo que sus acciones realmente significaban. Y esto, la verdad, nos deja con una reflexión final para darle vueltas. El material que hemos visto contrasta una y otra vez la fe que surge de ver milagros con la fe que nace de confiar en la palabra de Jesús, aunque no veas nada.
Y esto plantea una pregunta, pues bastante provocadora. A ver. ¿Qué es un fundamento más sólido para creer? ¿La experiencia de lo extraordinario, de lo inexplicable, o la confianza profunda en una promesa, incluso cuando no hay señales visibles que la respalden? Y sobre todo, ¿cómo distinguimos una de la otra en la práctica?